charla es trabajar sobre el concepto de antropofagia, más allá de lo más conocido y sobre lo cual se ha estructurado también esta exposición de antropofagia y modernidad, que es su surgimiento a partir del Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, que él escribe en 1928 y junto con otros escritores y otros artistas como Tarsila do Amaral van a lanzar este movimiento que es el movimiento antropófago, que es un movimiento de origen de la vanguardia brasileña que tuvo muchísima influencia y fue retomado posteriormente en varios momentos de la historia cultural brasileña. Pero lo cierto es que ese mito de origen del concepto de antropofagia a partir del Manifiesto Antropófago es un mito bastante alejado de la historia brasileña, que tiene varios siglos anteriores a ese momento. Y mi idea era tomar, por lo tanto, esta idea de la antropofagia más allá del modernismo brasileño, antes y después del modernismo brasileño, para ver el modo tan conflictivo y por momentos muy ambivalente, además, sobre todo en relación con un concepto de modernidad occidental que la antropofagia va a poder articular dentro de la historia cultural brasileña, ¿no? No por nada, o sea, lo que quiero de algún modo decir es que no es porque el modernismo brasileño y el movimiento antropófago fue tan influyente, es que el concepto de la antropofagia se retoma tantas veces en la cultura brasileña y en tantas disciplinas diferentes, sino porque el concepto de antropofagia ya anteriormente en la cultura brasileña tenía una importancia fundamental. Entonces, de hecho, el manifiesto del movimiento antropófago, que es lanzado con el Manifiesto Antropófago, que sale en el segundo número, el primer número, perdón, de la revista de Antropofagia, lo voy a pasar para que lo vean. Esta es una edición facsimilar de la revista tenía este tamaño y el manifiesto sale en la segunda página con un boceto del Abapuru de Tarsila do Amaral, que está acá y que, como ustedes saben, es central en la colección de Malva y está en Verboamérica también en una posición bastante central, ¿no? La verdad es que el movimiento mismo surge, acá tienen una imagen de esa misma página, ¿no? Con el Manifiesto Antropófago. Lo cierto es que el movimiento se inspiró en la práctica de la antropofagia. Bueno, este es un cuadro de Tarsila do Amaral, también de 1928, que se llama Antropofagia, o sea, que toma también esa idea. Fíjense que la revista toma el nombre, la revista de Antropofagia, el manifiesto toma el nombre, y también este cuadro de Tarsila, aparte del Abapuru, que va a tomar un nombre tupí-guaraní. Lo cierto es que la práctica misma era una práctica ritual de los indios, sobre todo de las etnias tupí-guaraní, que es una gran familia de tribus amerindias, básicamente concentradas en la costa brasileña, por lo tanto son las primeras etnias con las que tienen contactos los europeos. Tenían esta práctica ritual de la antropofagia, que fue realmente como un escándalo para los primeros europeos que llegaron en el siglo XVI y que tuvieron contacto con los indios. Y esta práctica, en parte porque la cultura era completamente distinta y desconocida, o sea, no es que no viajaban a un lugar del cual se conocía algo, sino que directamente no esperaban encontrar lo que encontraron. Por otro lado, la lengua era completamente desconocida. Entonces los primeros viajeros que llegaron, los primeros colonizadores, los primeros padres catequistas que observaron la práctica, escribieron mucho, ¿no?, sobre la práctica, sobre lo que ellos veían y sobre lo que ellos entendían que era esa práctica, en una situación, en un contexto muy difícil para la comprensión intercultural. No tenían la lengua, no tenían parámetros de esa cultura, o sea que lo que se sabe a partir de esos primeros escritos, voy a mencionar algunos, pero son realmente muchos, los más importantes y los que más quedaron
dentro del imaginario cultural occidental son sobre todo el libro de Hans Staden, es un marinero alemán que llega y pasa varios años cautivo entre los indios tupí guaraní y presencia varias veces momentos de la antropofagia tupí guaraní. El otro es Jean Bellery, en fin, hay muchos escritos, incluso, como les dije, también los padres catequistas. Pero lo cierto es que en esos relatos de viajeros, como les estoy comentando, y sobre todo me interesa que se coloquen en esa situación de qué es lo que puede un europeo recién llegado al Brasil, desconociendo absolutamente todo de ese pueblo, hasta su propia existencia, qué es lo que puede entender de lo que ve y de lo que estudia, ¿verdad? Bueno, en ese momento, la idea de la antropofagia que se va construyendo es la idea de un pueblo que claramente ya desde el comienzo come a su enemigo como un modo de incorporar las virtudes de su enemigo, ¿sí? Esto aparece en los primeros relatos, la idea de que los antropófagos obviamente no son antropófagos por una necesidad alimenticia, no se alimentan de otros hombres, sino por un ritual que es fundamental en la construcción de su sociedad y que tiene que ver con la relación con el enemigo. La idea de incorporar el enemigo, no expulsar al enemigo, sino incorporarlo para incorporar junto con él sus virtudes. Esto aparece en los primeros relatos, pero obviamente va adquiriendo distintas connotaciones y sentidos a lo largo de los años. Sobre todo se torna en un primer momento un punto muy importante en todo el debate sobre el Nuevo Mundo y sobre la discusión sobre si los indios son o no humanos. El hecho de comer carne humana, comerse entre sí, era una de las razones en toda la leyenda negra de la época de la conquista para pensar que los indios no eran humanos, no podían ser catequizados y por lo tanto no podían ser salvados. Y por lo tanto, de paso, los europeos podían apropiarse de todas las riquezas que detentaban estas culturas, ¿no? Sobre todo naturales y demás. Lo cierto es que lo que es interesante pensar en el concepto de la antropofagia, tanto como práctica ritual como metáfora cultural que se va a usar una y otra vez con distintos significados, lo que es interesante pensar es precisamente esta idea de cómo la antropofagia misma, ese concepto o metáfora o práctica, como estas tres cosas, porque es estas tres cosas, práctica ritual, concepto y metáfora cultural, siempre habla de una frontera entre el adentro y el afuera completamente difusa y en cuestionamiento. Hace unos años se realizó un encuentro para debatir el concepto de antropofagia, no el movimiento antropófago ni el modernismo brasileño exclusivamente, sino el concepto propiamente dicho de la antropofagia, y los que organizaron este coloquio, Ana Paula Kiefer sobre todo, y algunos otros. Esto fue organizado en el Collège de Philosophie en Francia, en París. Y plantearon esta noción de antropofagia que me interesa compartir con ustedes porque saca la idea de la antropofagia, ¿no?, de esta simple digestión de lo extraño, ¿no?, y más bien pone en cuestión las fronteras entre el adentro y el afuera. Lo que dice Ana Paula Kiefer es la noción de antropofagia es un intento de respuesta, de responder a las relaciones a la vez conflictivas y complementarias entre el elemento local y el elemento extranjero, que no cesa de ser trasplantado al medio de la cultura local, entre el adentro y el afuera, pero una respuesta buscada del lado de lo local como afuera, o sea, pensando en lo local como un afuera. Pues la acción de comer y digerir implica una transmutación de aquello que se come. Esto es algo que se repite una y otra vez, ¿no? Bueno, se come lo de afuera, se digiere y se convierte en propio. Esa es como lo que se dice siempre.
Lo que dice Ana Paula, pensándolo desde este modo, es que en síntesis no hay adentro que no esté compuesto a partir del afuera. Si lo que se ingiere es algo del afuera, ese adentro, aunque sea transmutado, no es necesariamente convertido en algo propio. O sea, se pone en cuestión la idea de lo propio, de lo ajeno, de lo extranjero, y pone un poco en discusión este concepto de la digestión como un concepto, bueno, muy utilizado sobre todo en ciertas teorías de la hibridización y del mestizaje cultural, que tienden a abordar los conflictos que ese concepto va a traer. Como les digo, no es que siempre haya sido el mismo concepto tomado de la misma manera, sino que pasó por largas discusiones y debates y transformaciones. Podríamos hacer todo un seminario anual para poder captar estas transformaciones. Mi idea es simplemente concentrarme en la antropofagia como rito originario de los pueblos tupís guaraníes y cómo eso es retomado por la antropofagia y por el tropicalismo o la tropicalia, que es lo que ustedes tienen representado en la colección Fadel y en esta exposición, ¿verdad? Pero para pensar cómo comenzó siendo interpretada e imaginada por los europeos ese rito antropofágico, les traje una imagen del libro de Hans Staden que les mencionaba antes, que fue este libro fue publicado en 1557, su tercera edición, con los grabados que hizo Theodore de Brie, de las ilustraciones que había hecho Hans Staden. Y lo que ustedes ven aquí es la representación del festín antropofágico, una representación que, como ustedes pueden ver, tiene muchos elementos de la idea de la representación de los indios como salvajes, del canibalismo como una práctica salvaje. Han puesto todos los miembros del cuerpo humano sobre una suerte de parrilla y uno come, ¿no?, determinados miembros. Es una representación totalmente alejada del propio rito, porque la verdad es que no usaban parrilla, sino que los ponían en una olla. O sea, a partir de un montón de datos que posteriormente los antropólogos y los etnógrafos han podido recolectar, esta representación no tiene nada que ver con lo que era efectivamente ese festín antropofágico. Pero es interesante igual ver cómo, por lo tanto, esta representación toma un montón de elementos de las representaciones demoníacas, diabólicas, con las que Occidente se imaginaba a los bárbaros. Por otra, fíjense que los indios no tienen ningún rasgo semejante a los rasgos indígenas conocidos, ¿no? Pero posteriormente, y gracias al trabajo de varios etnógrafos y antropólogos a lo largo de los siglos, Lévi-Strauss entre ellos, lo que se ha llegado a conocer es justamente lo que les decía antes, que no era una práctica de subsistencia, sino una práctica ritual. No lo hacían de un modo muy cotidiano, sino en momentos muy esporádicos, y sobre todo tenía que ver con formas de comunicación interna entre las distintas tribus que habitaban dentro de esa gran familia que eran los tupí guaraníes, y se comían a los enemigos, pero que eran otras tribus dentro de la misma familia. Entonces era realmente, así debe ser pensado, han propuesto los antropólogos, como un modo de comunicación interna y un modo en el que la venganza, y esto es fundamental, la noción de venganza proveía de algún modo la consistencia cultural en toda esa gran familia. De hecho, todavía hoy existen algunas tribus que continúan con la antropofagia, pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, los Yanomami, que están también en Verboamérica representados en las fotografías de Claudia Andújar,
Los Yanomamis también tienen una pequeña forma de la antropofagia, que es que comen un pedacito de sus muertos, ¿no? Como práctica ritual para incorporarlos, no dejarlos ir, no abandonarlos. O sea, tiene como todo un sentido muy positivo la antropofagia dentro de su propia etnia. Todavía hay algunas de los grupos más alejados del contacto con los blancos que todavía siguen muy esporádicamente haciendo, no necesariamente pedacitos, no soy una antropóloga y no sé exactamente, pero hacen es más que nada como una partecita de algo que les pertenece a ellos para incorporarlo y mantener a los muertos dentro del propio cuerpo y mantener el alma de ellos. Bueno, a través de prácticas chamánicas también. En fin, lo interesante es pensar entonces en esa relación y la fascinación que en antropólogos y etnógrafos europeos esta práctica tuvo como un modo de tratar de entender una cultura con parámetros completamente diferentes. Ya incluso Montaigne había trabajado, tiene en uno de sus famosos ensayos, de su libro famoso de los ensayos, hay uno de sus ensayos que se llama De los caníbales, donde precisamente él estudia un grupo de tupí guaraníes que fueron llevados a Europa y habla con ellos y piensa, ¿no? Los pone un poco como contramodelo de la cultura europea, no tanto para criticarlos, sino más bien para ver en ellos ciertas características y virtudes que la cultura europea justamente no tenía, ¿no? Eso es interesante porque ya esa otredad aparece como un modo de criticar lo europeo y lo occidental, que es lo que va a estar haciendo también el Manifiesto Antropófago. Más recientemente, el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro vivió y estudió un pueblo amazónico, tupí guaraní, que todavía vive, que se llaman los Arahueté, y encontró entre ellos algunas relaciones entre la cultura de los Arahueté con la tupí guaraní de la época de la conquista, y al estudiar sus costumbres llegó a pensar y elaborar una idea de la cultura tupí guaraní, como insiste mucho en esto a partir del estudio que él hace de los Arahueté. Tiene dos libros maravillosos, muy interesantes. Uno se llama Metafísicas caníbales y el otro se llama La inconstancia del alma salvaje. Metafísicas caníbales ha sido traducido al español. A inconstancia del alma salvaje, desafortunadamente no, es un libro bellísimo. Y Viveiros de Castro insiste en que esta idea de la antropofagia de las culturas tupí guaraní debe ser pensada como una marca, como un signo de una cultura que está fundamental, que otorga un valor fundamental, primordial a la alteridad. Es decir, donde una cultura que está más interesada en el otro, en la alteridad, que en la identidad. Y la coloca como contrafigura de las culturas occidentales que insisten en la identidad y en la protección, ¿no?, de lo propio, mientras que las metafísicas caníbales están muy preocupadas por absorber al otro, por pensar en el otro antes que pensar y por transformarse. Es un antropólogo, Viveiros de Castro, muy famoso, se convirtió en una especie de Foucault de las metafísicas caníbales, y también muy criticado precisamente porque se sostiene y utiliza muchos teóricos franceses, sobre todo Deleuze. Deleuze es un filósofo muy importante para él, para pensar en el devenir otro, ¿no?, en los flujos. Él ha desarrollado, entonces Viveiros de Castro ha desarrollado toda una teoría que se llama el perspectivismo amerindio sobre estos modos
en los que las culturas amerindias pensaron al otro y piensan la alteridad, que surge a partir del estudio específico de la práctica de la antropofagia y como una metáfora cultural de esa cultura distintas y esas metafísicas caníbales, como las va a llamar él. Él dice, por ejemplo, en un libro de entrevistas que se llama Encontros, en una de las entrevistas dice, lo voy a ir traduciendo, ¿no? La antropofagia fue la única contribución realmente anticolonialista que generamos. Contribución que anacronizó completa y anticipadamente el célebre cliché sebrapiano marxista, ahora voy a explicar un poco, sobre las ideas fuera del lugar. Ella, la antropofagia, lanzaba a los indios para el futuro, hacia el futuro, y hacia el ecúmeno, lo ecuménico, digamos. No era una teoría del nacionalismo, esto es lo que me interesa remarcar, porque en una antropofagia osvaldiana, modernista, siempre se ha insistido mucho en el nacionalismo de ese modernismo. Esto ha sido revisado a partir del propio modernismo, mucho por la bibliografía más reciente, ¿no? Cuestionar esta idea de una antropofagia nacionalista. Vamos a llegar a eso en poco tiempo. Entonces dice, no era una teoría del nacionalismo, de la vuelta a las raíces, del indianismo. Ella era una teoría realmente revolucionaria. El cliché sebrapiano marxista se refiere a una idea que fue trabajada por un crítico literario, en realidad, Roberto Schwartz, muy importante, que trabajó marxista, que trabajó con varios sociólogos y politólogos relacionados con el SEBRAPI, que era un centro de estudios brasileños de la época de los años 50 y 60, sobre todo 60, comienzos de los 60, que proponía que el Brasil, entre otras cosas, se había conformado por utilizar ideas que venían de Europa y al transformarlas hacía que esas ideas fuera de lugar siempre mostraran un desajuste con respecto al origen que esas ideas habían tenido en Europa. Entonces hablaba siempre del desajuste que había entre Brasil y esas ideas, las ideas del liberalismo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, pero quería explicarles a qué se refería con esto. Ese mito originario, ¿no? del indio tupí-guaraní, antes del modernismo brasileño, y esto es solo para pasar muy rápidamente por ahí, pero fue recuperado muchas veces en la historia brasileña. En primer lugar, el romanticismo. Evidentemente, los romanticismos en general, la propia idea del romanticismo, la propia estética romántica, busca siempre una idea de un origen propio, ¿no? Y para el romanticismo brasileño, obviamente, eso fue el indio. La primera épica nacional brasileña se llama Ijuca Pirama, escrita por Gonçalves Dias, y su héroe épico es un antropófago. O sea, el héroe épico del Brasil es un antropófago, o sea que ya había una revalorización allí. Me interesa sobre todo marcar este indio de Gonçalves Dias, porque hay toda una idea, hay otro romanticismo un poco posterior al de Gonçalves Dias, que es el de José de Alencar, que es un escritor, un novelista, que sí va a tomar la idea de un indio no antropófago y un indio casi un europeo humanista, ¿no? En sus escritos, donde es la idea del buen salvaje, ¿verdad? En parte como la iluminación frente a este romanticismo, el llevar más la luz hacia Alencar que hacia Gonçalves Dias, es una construcción también del propio Oswald de Andrade para diferenciarse. Él ataca en el manifiesto antropófago
esta idea del indio como buen salvaje y el indio de Alencar. Dice contra Perí. Perí es el personaje principal de Un Guaraní, una novela donde precisamente Perí es el héroe más humanista que podamos imaginar. Pero González Lleras, su héroe, es el antropófago que se come a los indios y que es comido a su vez, o que va a ser comido por otras tribus. O sea que ya estaba esta recuperación del mal salvaje, si ustedes quieren, o la recuperación de ese mito originario del antropófago como una figura fundante de la cultura brasileña. En el caso del modernismo brasileño, entonces, cuando surge el manifiesto antropófago, esto no tendría que estar acá, pero lo vamos a llegar ahí. Cuando surge el manifiesto antropófago, esta ambivalencia de la noción de antropofagia entonces ya está presente, ¿sí? Esto es lo que me interesa que ustedes piensen, que el relacionarse o el buscar en el antropófago la figura para fundar la revolución modernista es ir hacia el pasado, es ir hacia un pasado evidentemente que no había sido recuperado hasta ese momento de un modo tan evidente, pero donde no es simplemente lo nacional lo que atrae en el antropófago. En el antropófago atrae esto está en el manifiesto, ¿verdad? En el modo en que el manifiesto se construye, lo que atrae en el antropófago es que puede comer lo que viene de afuera, que desbarata, digamos, pensando en los términos de Anna Kiefer, que desbarata las fronteras entre el adentro y el afuera. Entonces hay que correrlo de una simple recuperación de lo nacional, porque de hecho lo que hace ese manifiesto es construirse con una serie de citas en collage, irónicas, parodiándolas, pero una serie de citas de la cultura europea. Entonces la idea es que aquello que está afuera pueda ser incorporado y transformado y devuelto de un modo casi muy semejante a lo que hace Montaigne, ¿no? Devuelto a la cultura occidental para corregirla. O sea, si Montaigne usa la figura del antropófago, del caníbal, para decir Europa tiene estos problemas y no se da cuenta, y los caníbales nos hacen ver estos problemas, les voy a contar una anécdota porque es muy divertida, pero él dice que les pregunta, cuando llegan los antropófagos, les pregunta si no se maravillan de ver tantos palacios y tantas riquezas y tanta comida, y ellos les contestan, dice, y ellos me contestaron, dice Montaigne, que de lo que se maravillaban es de que toda esa gente en la pobreza que estaba alrededor y que no podía disfrutar de estas cosas, no quemara el palacio y tirara abajo todo lo que ocurría, ¿no? Entonces esa figura de que se incorpora la cultura europea para devolverla a Europa, para corregirla, es lo que está funcionando ahí en esta idea del manifiesto antropófago. Y que por supuesto Oswald de Andrade trabaja sobre todo con varios textos que también es muy interesante pensar que son textos que recuperan todas las leyendas indígenas e historias indígenas. Hubo todo un movimiento de recuperación de lo indígena, de lo tupí guaraní durante la segunda mitad del siglo XIX, y es muy visible en la estructura y en algunos de los fragmentos del manifiesto antropófago, incluso a veces casi intertextualmente, o sea, toma citas directas de un libro que se llama Guselvagen, que fue una recopilación la recopilación hecha por Couto de Magalhães, publicada en 1857, en la que se recuperan varias de las leyendas tupí guaraní, y con eso también se construye el manifiesto antropófago. Entonces la idea del movimiento realmente va a ser una idea en la que se da esta idea de reescritura, reinvención, y donde el indio antropófago sirve
no solo para marcar una identidad brasileña, sino sobre todo como forma de incorporar en un acto bárbaro, robar, ¿no? También está la idea de robar las conquistas de una Europa en decadencia. Esto es algo que a veces también se pierde un poco de vista. La Europa en ese momento está siendo, bueno, hay varios escritores europeos que están viendo la decadencia de Occidente, los problemas que está habiendo en Europa en ese momento, que no está logrando Europa lidiar con esos problemas, y en ese momento es el momento en el que América surge como una posibilidad muy utópica realmente en el modernismo de los años 20 de corregir el rumbo de esa civilización. Es muy claro en el manifiesto esa filiación que se hace con el pasado, a pesar de que en el primer momento no se quiso leer la idea de la vanguardia como origen a partir de cero, lo nuevo. El propio manifiesto señala muy claramente esa idea de filiación. Dice en un momento en la página 7, filiación, el contacto con el Brasil Caraíba, donde Villegañón tomó tierra, Montaigne, el hombre natural, de la Revolución Francesa al romanticismo, a la Revolución bolchevique, a la Revolución surrealista y al bárbaro tecnizado de Kaiserling, caminamos, ¿no? Como un recorrido muy claramente marcado por ciertos puntos fuertes de esas ideas europeas que claramente van a ser revisadas y transformadas. Y que se va a proponer como, lo va a decir Oswald de Andrade en una entrevista bastante posterior, como una terapéutica de Europa. Él señala esta idea, la idea de curar a Europa a partir de las ideas que Brasil en ese momento pueda elaborar. Y esta idea de que la antropofagia viene a llenar un lugar vacante en el mundo está muy presente en muchos de los escritores y de los artistas de la época. Esta es una carta de Tarsila do Amaral que escribe desde París a su familia. Ella está estudiando en París y dice allí, les voy a leer porque no se lee muy bien en esta imagen, pero dice: me siento cada vez más brasileña, quiero ser la pintora de mi tierra. Ahí está, hasta ahí nacionalismo si quieren, pero veamos cómo se articula esta idea. ¿Cómo agradezco por haber pasado en la hacienda toda mi infancia? Las reminiscencias de ese tiempo se van tornando preciosas para mí. Quiero en arte ser la caipiriña de San Bernardo, la caipiriña es campesina, ¿no? De San Bernardo, jugando con muñecas del mato, de la selva, del bosque. No piensen, subrayo esta parte, no piensen que esa tendencia brasileña en arte es mal vista aquí. Por el contrario, lo que se quiere aquí es que cada uno traiga la contribución de su propio país, traiga la contribución de su propio país, ¿no? Así se explican los sucesos de los bailes rusos, de los grabados japoneses y de la música negra. Fíjese cómo pone en contexto lo que necesita, ¿no? Lo que Europa está pidiendo, pero porque va a ser una contribución de los otros pueblos para Europa y para Occidente. O sea, los otros pueblos dentro de un universal, cada uno aportando lo suyo. París está harta de arte parisino. El tropicalismo ya en los años 60 es una relectura de la antropofagia desde su primer momento. Se trata de un movimiento que también, como la antropofagia, espectacularmente congregó a muchas disciplinas diferentes, desde la música, las artes, la literatura. Fue muy importante en la literatura el tropicalismo y el cinema novo, de que van a tener un curso más adelante. Pero en todas esas
otras obras que van a surgir alrededor de los años 60, y prácticas y movimientos, la idea de la antropofagia, de la recuperación de la antropofagia, tiene que ver con nuevamente una forma de trabajar con materiales autóctonos, pero puestos en relación muy íntima con prácticas extranjeras y en disonancia con esas prácticas, como un modo de colocar las conquistas brasileñas en pie de igualdad con el arte internacional. Es decir, que tanto la antropofagia como el tropicalismo están marcados por una vocación internacionalista, más allá del nacionalismo. No quiero negar que hay una utilización de materiales autóctonos, una búsqueda de materiales autóctonos, una imaginación, porque muchas veces se construye la idea de lo auténticamente nacional y brasileño. No sé qué ocurrió aquí, se quedó. Gracias, mientras van llegando. No sé qué sección lateral debería. Ahí está. Bueno, yo sigo hablando mientras. Gracias. Ahí llego. Entonces es esta idea, ¿no?, de lo autóctono junto con lo extranjero en disonancia y en un pie de igualdad, donde realmente nuevamente esta idea de que hay una frontera entre lo propio y lo ajeno, lo propio y lo extranjero, se pone en discusión, ¿no?, se cuestiona, ¿no? Básicamente no se cuestiona. Fue en el tropicalismo, realmente fue sobre todo en la música, fue el comienzo de un gran debate, ¿no? O sea, hay un famoso discurso de Caetano Veloso en uno de los festivales en los que él presenta, si podemos vamos a escuchar no el discurso, pero algunas de esas músicas para que ustedes vean lo que... Claro, nosotros conocemos a Caetano Veloso y las canciones de Gilberto Gil, luego de que fueron grabadas y pacificadas, digamos, pero verlas en sus presentaciones originales, en estos shows de música popular, la disonancia musical, la mezcla de elementos totalmente antiguos, anacrónicos, con elementos muy modernos, tanto en las armonías rítmicas como en las estructuras genéricas de los géneros musicales con los que están trabajando, es violenta. O sea, la violencia está allí. Estaban en una dictadura sumamente violenta, y eso se trasunta a esas propias prácticas. Voy a pasar esta cita de Elio Chisica porque el tiempo corre, pero Elio Chisica no solamente es uno de los artistas más sobresalientes de la Tropicalia. El nombre de la Tropicalia viene de una instalación, de un penetrable que él propuso, sino que además es uno de sus teóricos más importantes. Elio Chisica escribió muchos textos sobre arte, y esos textos han sido muy trabajados ahora más recientemente, y son realmente una teoría fantástica sobre lo que fue el tropicalismo en todas las artes, no solamente para las artes visuales. Él proponía en un texto que se llama Esquema de la Nueva Objetividad, en donde se menciona la antropofagia de Oswald de Andrade, de Tarsila de Amaral, proponía lo siguiente. Dice: nuestros movimientos positivos parecen definirse como, para que se construyan, una cultura de exportación. Oswald de Andrade había dicho en el manifiesto Pau Brasil, el anterior, poesía de exportación. Anular la condición colonialista es asumir y deglutir los valores positivos dados por esa condición, y no evitarlos como si fueran una mirage. La mirada. No, espejismo, gracias. Lo que aumentaría la condición provinciana para su permanencia. Asumir y deglutir la superficialidad y la movilidad de esa cultura es dar un paso bien grande. Construir, al contrario de una posición conformista que se basa siempre en valores generales absolutos,
esa posición constructiva surge de una ambivalencia crítica. Esta esa idea de la ambivalencia, de asumir la condición colonial, de no pensar simplemente en exportar, sino de trabajar también con lo que viene de afuera y poner ambas cosas en un pie de igualdad. Y en ese texto justamente se refiere a Oswald de Andrade y al manifiesto antropófago. Esa idea me parece muy importante, entonces la idea de superponer a la idea del nacionalismo esta aspiración internacional. Les traje un texto también de... ya que lo he puesto en mi computadora, porque ahora no avanza. No sé por qué. Bueno, les traje un texto de Oswald de Andrade, donde él, en los últimos números de la revista de Antropofagia, va a explicar precisamente un poco en contra de... Ahí está. Justamente hacia fines en uno de los últimos números de la revista de Antropofagia, en una disputa muy intensa con otros integrantes del movimiento de la antropofagia que eran mucho más nacionalistas, él va a plantear esta vocación internacional y es claro en esta frase, en esta cita, que dice: el hombre natural que nosotros queremos puede tranquilamente ser blanco, andar de saco y de avión. O sea, el antropófago puede ser blanco, andar de saco y en avión. Como también puede ser negro y hasta indio. Por eso lo llamamos de antropófago y no totalmente de tupí o parecí, otra etnia, ¿no? Sin duda, con gusto nos reportamos a la época en que, en el azar de este continente, el hombre realizaba en el hombre la operación central de su destino. El hombre realizaba en el hombre la operación central de su destino, la devoración directa del enemigo valiente. Pero no será por haber hecho ese descubrimiento que vamos a renunciar a cualquier conquista material del planeta, como el caviar o la vitrola, el gas asfixiante o hasta la metafísica, ¿no? Esta idea de que pueden incorporarse elementos heterogéneos y con esos elementos heterogéneos hacer arte, producir arte y producir cultura. Eso es lo que, voy a saltear esto, precisamente va a hacer el tropicalismo de un modo mucho más disonante que lo que fue el propio modernismo. Muy rápidamente me interesa marcar el modo en que ese movimiento de los años 20 fue un movimiento utópico, ¿no? Alegre, ¿no? Un movimiento confiado, frente al tropicalismo que ya en el momento de la dictadura brasileña fue un movimiento totalmente post-utópico, con una visión de la antropofagia propiamente dicha, muy negativa también, en el sentido de una cultura que se estaba comiendo y devorando a sí misma y se iba a destruir a sí misma. En el manifiesto antropófago hay una cita donde se ve esta idea de la utopía colocada y esta idea muy de una voluntad, ¿no?, de transformar y en la que se cree positivamente esa voluntad de transformar incluso el occidente, incluso Europa. Sin nosotros, esta es la cita anterior, ¿no? Sin nosotros Europa no habría tenido ni siquiera su pobre declaración de los derechos del hombre, ¿no? O sea, si no hubiera sido por nosotros, Europa no habría tenido. Y esta otra frase, antes de que los portugueses descubrieran el Brasil ya había descubierto la felicidad. Esto es transcripción directa de los primeros relatos de los europeos sobre todo la carta de Pero Vaz de Caminha, el primer escrito del escribano
que llega con Álvarez Díaz de Cabral al Brasil y dice, ve a los indios y dice, son felices, son puros, ¿no? Y esa transcripción es casi lo que aparece aquí. La verdad es que esa idea de una antropofagia feliz, positiva, utópica, estaba también en esos mismos momentos en la cultura popular. En el samba de esa época, ustedes recordarán que hay un momento del manifiesto antropófago que dice, hicimos que Cristo naciera en Bahía. Bueno, el manifiesto de 1928. Este samba de Cirino y Duque es de 1927 y se llama justamente Cristo nació en Bahía. No lo voy a poner porque no tenemos tiempo, pero ahora pueden ver simplemente quiero leer un poquitito las primeras líneas. El samba dice, dicen que Cristo nació en Belén, la historia se equivocó. Dicen que Cristo nació en Belén, la historia se equivocó. Cristo nació en Bahía, mi bien, mi amor, y creó al bahiano. Cristo nació en Bahía, mi bien, y al bahiano creó. Entonces, para que ustedes noten cómo esta idea de deglutir, ¿no?, los elementos de la cultura occidental y transformarlos, estaba también presente en la cultura popular. Y si quieren, mientras yo voy hablando, quizás solo un poquitito, y si esto funciona, pueden ir escuchando. Este no se escuchaba muy fuerte, así que eso está bien. Solamente esta idea entonces de que escuchamos un poquitito porque vale la pena, y para pasar después a Caetano y a Gilberto Gil, la disonancia de sus... Y ahí aparece con todas las cosas que tiene Bahía y que Europa no tiene y sin las cuales no se puede vivir, ¿no? Bueno, solamente voy a pasar muy rápidamente por algunas de estas obras tropicalistas para que ustedes vean también cómo se conjugan elementos del trópico, imágenes del trópico con elementos que vienen de las vanguardias europeas y de la modernidad europea. Este es Tropicalia, un penetrable de Elio Chisica. En el mismo momento, Terra en Trance es un film de Glaubert Roya, uno de los directores más importantes del cinema nuevo y uno de sus teóricos más importantes, cuyo manifiesto, fíjense qué relación, ¿no?, tiene simplemente el título. Y bueno, probablemente Lilia después hablará más de esto, pero el manifiesto del cinema nuevo se llama Estética da Fome, estética del hambre. Antropófago que come y el hambre, ¿no? Estamos siempre en las mismas grupos de ideas y de metáforas para pensar esa cultura. Y las máscaras sensoriales de Ligia Clark. Algunos de esos elementos que han sido parte de ese momento tropicalista y que en el caso de, para pasar muy rápidamente, de Elio y Chisica, la instalación, como ustedes ven, tiene arena, también grava, y estas construcciones que, si por un lado recuerdan el constructivismo, también recuerdan a las favelas, y las construcciones de las favelas, claramente que para Elio Oiticica, que se mudó a la favela de Mangueira para vivir ahí, fueron una fuente de inspiración muy importante. Entonces, por un lado, esas formas geométricas, a su vez construidas con materiales precarios, hacen un poco esa combinación disonante entre la modernidad europea y lo que va a ser esa modernidad brasileña. No tengo mucho tiempo para pasar más por muchas otras cosas que me hubiera gustado mencionar.
Pero quisiera concentrarme entonces, por lo menos, que veamos un poquitito para finalizar, escuchemos un poco esta presentación de Domingo no Parque, una canción de Gilberto Gil en 1967, para que piensen en cómo esta idea del tropicalismo, como una combinación de imágenes conflictivas, disparatadas y absurdas, que en esa juxtaposición disparatada resulta violenta y recuerdan con esa violencia también la violencia de los años en el contexto de una modernización autoritaria. Piensen que la dictadura brasileña se instala en 1964, con lo cual para 1967, si bien no se había convertido en la dictadura violenta que iba a ser después, ya llevaba unos años de estar presente, y que imponía una modernización. O sea, la modernización es un valor de la dictadura. ¿Cómo puede ser también un valor utópico cuando se está viendo que esa modernización está siendo implantada a golpe de plomo, como decían ellos, ¿no? Y de torturas y de represiones? No puede ser el mismo valor sostenido como una utopía, sino que hay un desencanto muy profundo, ¿no?, en estos artistas. Y bueno, simplemente quiero que veamos un poquitito de esto y termino con una cita de Flora Susekinch que habla del contexto. Esta es la presentación, como les decía, de Gilberto Gil en el propio... Bueno, quería bajar y no silenciar. Voy a hablar un poquitito, muy brevemente, de la canción y de la presentación. Esta es una canción que Gilberto Gil compone y el primer ritmo que ustedes van a escuchar es un ritmo muy popular, les diría como casi muy desprestigiado en el Brasil del momento. Luego va a ser recuperado. Se llama el baião, un ritmo muy popular. Él presenta esta música con guitarras eléctricas, que obviamente el baião no tiene, y con un grupo que posteriormente se va a hacer muy famoso de rock, que en ese momento está identificado con Estados Unidos e Inglaterra. No es la música, no tiene nada que ver con la música popular brasileña, que el baião sí es. El grupo, esos mutantes, Rita Lee, está allí, y sobre todo no vamos a escuchar mucho, pero quiero que ustedes perciban la disonancia poderosa que producen estas combinaciones dentro de la canción de Gilberto Gil. Y en ese momento particular. La canción, la letra y la música son sofisticadísimas, pero lo que primero se escucha en ese contexto en el que no se conocían estas combinaciones es la disonancia, ¿no? Y el valor que la disonancia va a tener para estos artistas. Entonces voy a simplemente terminar. ¿Recuerdas el 2007? Ya está. Bueno, hay otra en ese mismo show, Alegría, Alegría, de Caetano Veloso, y luego el famoso discurso. Lo pueden buscar en internet porque están. Este es un parangolé de Elio Chisica que se llama Gebarcalia y que para mí realmente condensa todas estas mezclas
diferentes y estas disonancias, porque aunque acá no se puede apreciar muy bien, es un parangolé, es una capa, ¿verdad?, que está hecha con telas muy finas y muy vastas y muy populares. Tiene arpilleras, seda, lentejuelas, hay toda una referencia a lo carnavalesco, al carnaval, pero también al jean, que es la tela en ese momento moderna de los Estados Unidos, y tiene estampada una imagen de el Che Guevara, ¿no? ¿Perdón? Por eso Guevarcalias. Por eso Guevarcalias, sí. Bueno, simplemente quería terminar con esta cita de Flora Susekin, que un poco cierra esta idea de cómo la antropofagia releída por el tropicalismo va a ser una antropofagia que, a diferencia del modernismo antropófago, de la antropofagia en los años 20, va a ser una antropofagia muy desencantada, ¿no? Y donde el propio concepto de modernidad es un concepto que está totalmente atravesado por las ambivalencias que produce pensar en la modernización en el contexto de una modernización autoritaria, ¿no? Lo que dice Flora es que la dictadura brasileña persiguió agresivamente políticas de modernización industrial, crecimiento, urbanización, pesado inversión en la tecnología, junto con un orden autoritario y una economía política muy inflacionaria. En este contexto, dice ella, ¿no?, este fue el contexto de la tropicalia. Para entender la diferencia entre la tropicalia y el momento modernista, constructivista, de las vanguardias constructivistas, es necesario apresar este sentimiento de desencanto histórico. Y a partir de eso es que lo que ustedes van a ver en la segunda parte, ustedes saben que no sé si ya la vieron a la exposición o no, pero vieron que tiene una organización muy cronológica, desde los primeros modernos, como se llamaron, pasando por el modernismo antropófago, y finalmente llega a algunas obras que se inscriben, como las de Ligia, Helio, Gershman, que se inscriben en el momento tropicalista. Ese desencanto, esa fuerte ambivalencia con respecto a la noción de modernidad, me parece que es muy evidente en el último tramo de la exposición, y me interesaba que pudieran quedarse con esa idea, ¿no?, de los momentos en que la antropofagia, siempre desbaratando las fronteras entre el adentro y el afuera, lo propio y lo extranjero, y superponiendo una aspiración internacionalista a un nacionalismo muy problemático, toma estos dos elementos, uno más utópico y uno completamente distópico, les diría, y bastante desencantado, ¿no? Es eso. Gracias.